Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase entonces de enfermedades o dermatosis vésico-ampollares. Siguiendo con el esquema que veníamos planteando desde las clases anteriores, obviamente estamos ubicados en un proceso que corresponde a una alteración inflamatoria o circulatoria, más allá de que esto se manifieste como un espacio digamos, un área de clivaje a distintos planos de la epidermis o de la dermis. Implica siempre un mecanismo inflamatorio, ya sea como inicio o como reacción secundaria. Por lo tanto, para ubicarnos en nuestro algoritmo diagnóstico que ya habíamos esbozado la otra vez, estábamos dentro de las dermatosis o alteraciones cutáneas inflamatorias con alteraciones epidérmicas, y estas alteraciones epidérmicas eran de 4 tipos: espongióticas y de interfaz, que las vimos junto con cerasiformes en la clase anterior, y ahora nos vamos a abocar a las vésico-ampollares, sobre todo, y pústulas, que las incluimos dentro de este grupo. Dentro de los conocimientos previos, acá tenemos la estructura de la epidermis con sus distintas capas. Esta es la capa basal epidérmica, que descansa sobre la zona de la membrana basal. Hablamos de zona de membrana basal y no de membrana basal porque la membrana basal en sí es una estructura que recién se puede definir muy bien con la microscopía electrónica. Acá, con técnica de PAS, que es lo que estamos viendo en este recuadro, podemos sí evaluar grosor de la zona de la membrana basal y la relación con respecto a la epidermis. El resto de los estratos epidérmicos los tienen acá presentes. Habíamos mencionado capa basal, después viene el estrato espinoso, acá con estos granulitos basofílicos en el citoplasma, el estrato granular o granuloso, y por último el estrato córneo, que tiene siempre este aspecto laminado, ¿sí? Hay distintas técnicas para evaluar estructuras que están por debajo de la membrana basal, como ser toda la trama de retículo, como se ve acá en esta técnica, estas 3 técnicas: azul de metileno, toluidina, y en este caso técnica para retículo, ¿sí? Directamente para observar el retículo en relación a la zona de la membrana basal. De manera que son distintas estructuras las que se pueden evaluar con las distintas técnicas. Y con la técnica de PAS van a ver la zona de la membrana basal. Esta que está a la izquierda es un corte de los que se hacen previos a la microscopía electrónica, cortes sobre material incluido en acrílico, en epoxi y coloración con azul de toluidina. Se pueden ver algunas estructuras, pero para ver un poco más de detalle de fibras elásticas tienen que hacer coloración para fibras elásticas, y para ver el retículo, coloración para retículo, ¿sí? Acá lo importante es que el retículo lo que les está mostrando es parte del colágeno 4 y en relación con el colágeno de tipo fibrilar, ¿sí? Colágeno 7, colágeno, otro tipo de colágeno. Bien. Para entender las dermatosis vésico-ampollares hay que entrar de lleno en el terreno de las uniones que ocurren o que existen biológicas entre las células, célula-célula, como tienen acá, y también entre las células y la matriz, que tienen acá abajo, ¿sí? Entonces, uniones célula-célula, hay varios ejemplos, pero de los que las uniones estrechas, uniones adherentes, las gap junction, ¿sí? Todas esas son uniones entre células que tienen distintas importancias o distinta relevancia de acuerdo al tipo de epitelio del cual estemos hablando. En la epidermis y en los epitelios pavimentosos y los planos estratificados, la unión por excelencia y que vamos a ver en detalle son los desmosomas, ¿sí? En cuanto a unión entre células y matriz, tal vez la más conocida y más importante son los hemidesmosomas. En ambos casos, desmosomas y hemidesmosomas, el rol que cumplen es organizar los filamentos intermedios o tonofilamentos, que en el caso de la célula epitelial, por excelencia, esos filamentos intermedios son filamentos de queratina. Entonces lo que hace es organizan los filamentos de queratina en las uniones intercelulares, de manera de que funcionen como un sincicio en cuanto a fuerzas de tracción y de delimitación de medios, ¿sí? Medio interno, medio externo. Mientras que los hemidesmosomas sería el equivalente, pero en el cual los filamentos intermedios, queratinas en este caso también, interactúan con la matriz. Una estructura bastante compleja, si vamos a ver en mayor detalle. Acá tienen un desmosoma,
Son estructuras que ya se pueden vislumbrar a nivel de la microscopía electrónica. Acá tienen un desmosoma en microscopía electrónica. Esto es una porción de una célula, acá a la izquierda otra porción de una célula adyacente, y entre ambas tienen la visualización del desmosoma en microscopía electrónica, donde obviamente la superposición de estructuras le va a dar elementos que son de mayor pasaje de electrones o de menor pasaje de electrones, lo que le va a dar áreas electrón densas y áreas electrón lúcidas o claras, ¿sí? Y acá hay distintas proteínas que tienen distintos nombres. Yo no voy a entrar en tanto detalle biológico, simplemente darles algunos elementos para tener en cuenta los términos. ¿Sí? Acá tienen estructuras que sirven para la unión, para el colaje o ensamblaje entre las moléculas de una célula y de otra. Por lo tanto, tienen parte de su estructura es extracelular, obviamente, para poder interactuar con las de la otra célula, la célula adyacente. Y en el nombre hay distintos tipos, pero fíjense que en el sufijo son desmogleína y desmocolina. Gleios, si ustedes toman el término en inglés para cola, es glue, ¿sí? Gleios es algo que adhiere también. Y cola, colina, vamos por el mismo término, ¿no? Estoy tratando de darles algunas pautas para entender los nombres. Las otras estructuras son estructuras de anclaje dentro de la célula, intracelulares, y que tienen en sus nombres una raíz o algún elemento que hable de la placa electrón densa que se ve dentro de la célula, que es esto y que se ve acá en la microscopía electrónica de color más intenso oscuro. Entonces son placoglobina y desmoplaquina. Obviamente tienen el componente que integra la placa en el nombre reflejado, ¿sí? Y acá tienen cómo interactúan con los filamentos intermedios. Recuerdan, las células epiteliales, el filamento intermedio por excelencia es la queratina. Si vamos a otro tipo de células, por ejemplo, células mesenquimáticas, tal vez en la mayor parte de ellas el filamento intermedio por excelencia sea la vimentina. Dentro de las mesenquimáticas hay una excepción. Ustedes tienen, por ejemplo, las células musculares, donde el filamento intermedio por excelencia es la eh, desmina, perdón, la desmina. No confundir porque hay otros macrofilamentos o microfilamentos que son los filamentos contráctiles de actina que no son intermedios, esos son de un tamaño menor. Por último, el filamento intermedio por excelencia en todo lo que es estructuras neuronales o derivación neuronal o de cresta neural en general es la proteína gliofibridar ácida. Entonces ahí tienen todos los filamentos intermedios. Como estamos viendo epitelio, desprendiéndose dentro mismo del epitelio o de otras estructuras como la dermis, el filamento intermedio en este caso es eh, las citoqueratinas. Entonces, los desmosomas son los que vamos a estudiar y tiene diferencias con, por ejemplo, las uniones estrechas, ¿no? La subclase de molécula de adhesión presente son distinta composición de la placa citoplasmática, la naturaleza del elemento del citoesqueleto asociado, ya que las uniones estrechas no interactúan con filamentos intermedios, sino con otro tipo de filamentos, tipo microfilamentos, ¿sí? Hay moléculas de adhesión, acá tienen las caderinas, integrinas, selectinas e inmunoglobulinas, todas adhieren, esto lo vamos a pasar, acá tienen la estructura del desmosoma con las distintas proteínas que fuimos mencionando, desmoplaquina 1 y 2, distintos tipos de desmoplaquina, recuerden el nombre, está ubicado en la placa dentro de la célula, emboplaquina y periplaquina ayudan a conformar y a la estructura de la placa en el desmosoma. Lo mismo la placoglobina. Ahora, si vamos a las moléculas de adherencia, son las desmogleínas y desmocolina que las tienen acá y de una manera tienen una porción extracelular, el espacio intercelular, como lo tienen acá, y son las que interactúan produciendo la adherencia entre una célula y otra, ¿sí? Ahora tenemos la estructura del hemidesmosoma. Acá la interacción es entre célula, que la tienen arriba, con las queratinas, interactuando con la placa. Esta es la membrana citoplasmática. La placa, que es similar en realidad o con una estructura homóloga a la del desmosoma, pero en este caso con otro tipo de moléculas con porción extracelular que sirven a la adherencia con estructuras de la membrana basal. La membrana basal en sí está conformada básicamente por una red de colágeno 4, que es lo que en el microscopio electrónico se ve como lámina densa. Recuerden, colágeno es una molécula mayormente fibrilar, ¿sí? Colágeno tipo 1, tipo 3,
son colágenos que su estructura termina conformando fascículos, si lo quieren, son fasciculares, ¿sí? Ustedes lo ven en un corte de la dermis como fascículos de colágeno, que es lo que se ve en la dermis reticular o un retículo, ¿sí? El colágeno de tipo 2, que es potestad del cartílago, también es un colágeno de tipo fascicular o de estructura fibrilar. Y tal vez acá la gran estrella en membrana basal es el colágeno 4, porque es distinto. El colágeno de tipo 4 forma una red distribuida en forma de una lámina, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cortado en sentido transversal, ustedes ven una línea, pero en realidad es una lámina, y por eso es importante. El colágeno 4 entonces constituye las membranas basales de todo el organismo, no solamente epiteliales, sino membranas basales rodeando estructuras vasculares, a veces neurales también, dependiendo del tipo de nervios, y algún otro tipo también de estructuras. Entonces acá tienen la complejidad en la estructura del hemidemosoma, filamentos intermedios. En el caso de la célula basal, que es la que nos tiene en cuenta, el filamento intermedio son de queratina 5 y 14. Las citocratinas siempre van en pares, ¿sí? Una citocratina del grupo de las ácidas y otra citocratina del grupo de las básicas, y siempre van en pares, ¿sí? 5 y 14 son las que caracterizan a la célula basal. Acá tienen la placa del hemidemosoma, ¿sí? Esta es la membrana citoplasmática, la tiene a este nivel, y acá están las moléculas de adhesión con sus porciones intra y extracelulares, ¿sí? En el caso de las células basales, ojo porque hay términos acá que han surgido no desde el punto de vista de la nomenclatura anatómica, sino desde el punto de vista de estudio de enfermedades, ¿sí? Tienen el BPAG1 y el BPAG2. El nombre viene de bullous pemphigoid, pemphigoide ampollar, es una enfermedad. Y hay un pemphigoide ampollar, un BPAG1, que es meramente intracelular y que conforma parte de la placa dentro del mismo soma, mientras que el BPAG2 está formando parte ya de la estructura de unión, ¿sí? De la placa externa, y el BPAG2 tiene una porción extracelular, con lo cual, claro, visto en un microscopio óptico, esto se ve todo muy pegado y en un mismo nivel en la parte basal de la célula, pero cuando uno lo va a analizar desde el punto de vista de microscopía electrónica, están a distinto nivel. Bien. Acá muestran básicamente lo mismo, pero para entrar en el detalle por debajo de la lámina densa, si vamos más allá del colágeno 4, colágeno 4 tiene moléculas de colágeno 7 que, que son las fibrillas de anclaje, así se denominan, ¿sí? El colágeno de tipo 7 son las fibrillas de anclaje y que interactúan con una placa de anclaje por debajo de la lámina densa. Estamos ya a nivel de la dermis. Ustedes piensan en distintas patologías que afecten, por ejemplo, de manera autoinmune o de manera genética, alguna de estas moléculas y que produzca ruptura, fragilidad o demás, ¿sí? Con lo cual los distintos niveles de clivaje les va a dar distinta clínica. Acá está mencionado el colágeno 4, cuando yo le decía, obviamente siempre son fibras, pero las fibras se organizan en forma de X, como están acá, o tetrámero, ¿sí? Y esto se distribuye, en este caso la fibra de colágeno 4 está vista desde arriba. O sea, si ustedes ven el corte de microscopía electrónica, donde se ve la lámina densa, este corte en 4 que se ve aquí, debería verse de costado para ver una lámina, ¿sí? En cambio, la fibra de colágeno de tipo 7, la fibra de anclaje, tiene una forma de fibra, justamente, no es una estructura laminar. Fíjense cómo funciona el colágeno de tipo 4 en condiciones de extensión de la piel, como está acá en el tetrámero, o formando la red de gallinero, el alambre de gallinero, el chicken wire, así le dicen en inglés, alambre de gallinero, ¿sí? Un poco más laxo en casos donde la piel esté en condiciones de pliegue o no está en condiciones de extensión. Bien. Yendo de lleno entonces a las enfermedades vésico-ampollares, lo que vamos a mirar son tres cosas. Por un lado, en una biopsia, ¿no? El nivel anatómico de la ampolla, y acá hay distintas opciones, que sea dentro de la capa córnea o subcórnea, o sea, inmediatamente por debajo de la capa córnea. Dentro del estrato espinoso, que esté justo por arriba del estrato basal, suprabasal, o que esté subepidérmico. O sea, la diferencia entre el suprabasal está la capa basal queda por debajo, mientras que el subepidérmico, la capa basal queda por arriba. O sea que en algunos de estos casos estamos hablando de diferencias muy sutiles en el microscopio. Otra cosa que evaluamos es el mecanismo por el cual se está produciendo, y eso lo podemos saber acerca de si hay o no hay depósitos inmunes. Si esa ampolla es autoinmune,
o sea, con autoanticuerpos dirigidos contra alguna de las estructuras que mencionamos, o no lo hay. Eso se puede ver por inmunofluorescencia, buscar depósitos de inmunoglobulinas a distinto nivel de lo que estamos mencionando. Y el tercer punto que miramos son las células inflamatorias. ¿Qué tipo de célula inflamatoria hay? Si hay eosinófilos, que habitualmente siguen los depósitos de IgG, si hay neutrófilos, que habitualmente siguen los depósitos de IgA. Dentro de los mecanismos o causas, ya mencionamos algunas, pero las más importantes son causas genéticas, donde hay una alteración constitucional o en la constitución de las moléculas de alguna de las tantas moléculas que hemos mencionado y muchísimas más que no hemos mencionado. Causas inmunológicas al final de la lista con autoanticuerpos dirigidos contra algunas de las estructuras mencionadas. Y en el medio tenemos distintas causas físicas, por mencionar, por ejemplo, el roce constante, la clásica ampolla en el jugador de fútbol que utiliza un tipo de calzado nuevo, o en la mujer que se pone calzado con taco para una fiesta y que en algún punto produce un roce durante toda una noche, y eso produce una ampolla que es a nivel, sobre todo, subepitelial, ¿sí? Subepitelial, dependiendo del tipo de roce también. ¿Sí? Hay causas metabólicas donde el déficit de alguna sustancia puede producir necrosis epidérmica y esto hace que se produzca una ampolla, o causas medicamentosas donde hay necrosis también de células epiteliales a distinto nivel. Causas infecciosas también pueden producir acantolisis por causas infecciosas. Estamos hablando de acantolisis, es un término que lo vamos a ver ahora y que hay que distinguir de algo que ya habíamos visto en la clase de dermatosis inflamatorias tipo eritemato escamosa, que era la acantosis. Una cosa es acantosis, ensanchamiento de la papila, perdón, de la cresta interpapilar, y otra cosa es acantolisis, que es la lisis o la ruptura de los acantos, de los puentes intercelulares. Las espinas que se ven en el estrato espinoso, esos son los acantos. Esas espinas se rompen. Es la visualización en el microscopio óptico de los desmosomas. ¿Sí? El eczema también puede producir, con una causa, si quieren, inmunológica, puede producir vesículas. Lo vimos en la clase de espongiótica, cómo se pueden constituir vesículas por espongiosis, por edema. Pero bueno, si vamos a las causas con anticuerpos dirigidos, las causas autoinmunes propiamente dichas, hay anticuerpos contra antígenos intercelulares, o sea, parte de los desmosomas. Hay anticuerpos dirigidos contra la zona de la membrana basal, sea el hemidesmosoma, alguna de las estructuras de la membrana basal, o si vamos un escalón más abajo, anticuerpos dirigidos contra estructuras ya a nivel de las fibras de anclaje, fibrilla de anclaje, colágeno 7 y demás. Eso está justo por debajo de la zona de membrana basal. Bien, entonces, entidades con anticuerpos antiantígenos intercelulares, clásicamente los pénfigos. Pénfigos en general. Hay distintas formas de pénfigo, acá está el listado. El clásico o vulgar. Hay formas de pénfigo donde hay hiperplasia epidérmica, pénfigos vegetantes, pénfigos superficiales, como el foliáceo, el selvagem y el eritematoide. Los tres son pénfigos superficiales. Ahora los vamos a ver en detalle. Entidades con anticuerpos contra antígenos inter e intracelulares. Acá es una entidad, es un pénfigo también, pero que ocurre de causa paraneoplásica. Hay un cáncer, un tumor interno, que produce o que genera el desarrollo de autoanticuerpos por expresión de antígenos que se confunden con antígenos propios por parte del tumor. Y la característica es que hay múltiples antígenos, no suele ser uno, sino que hay varios. Entonces es una enfermedad del pénfigo paraneoplásico con distintos aspectos clínicos y que puede ser de difícil diagnóstico porque tiene varios anticuerpos. Este es el concepto. Anticuerpos contra la zona de la membrana basal, estamos yendo ya a la parte de abajo y acá tienen por un lado todas las variantes de penfigoide, ampollar, cicatrizar, gestatión, y vamos a entrar básicamente en el ampollar. La epidermolisis ampollar adquirida, con otra que tiene anticuerpos, es una de las formas de epidermolisis ampollar, tal vez la única con autoanticuerpos. Todas las demás epidermolisis son, y las vamos a ver al final, de causa genética sin autoanticuerpos, pero hay una excepción que es la adquirida. Y por último, la dermatosis por IgA lineal, que es parecida al penfigoide, pero con IgA.
que se confunde con la última de todas, que son aquellas que tienen depósitos granulares en la zona de membrana basal y en dermis, ya con anticuerpos y autoanticuerpos dirigidos contra fibrillas de anclaje. Y acá básicamente la dermatitis herpetiforme o enfermedad de During. Ahora lo vamos a ver escrito también. Púrpura de Schönlein-Henoch y lupus eritematoso son también enfermedades con autoanticuerpos. En la púrpura de Schönlein-Henoch hay depósitos de complejos inmunes, básicamente con IgA, a nivel vascular sobre todo. El lupus eritematoso tiene dirigidos contra la zona de membrana basal y también a nivel de la dermis, dependiendo sobre todo si es la forma sistémica o la forma cutánea pura, ya tema mencionado en la clase de dermatitis eritematoescamosa. Vamos a ir viendo algunas de estas entidades que mencionamos con sus autoanticuerpos y sus antígenos, sí, que los están generando. Si vamos a los pénfigos, el pénfigo vulgar, el clásico, tiene la desmogleína 3. El pénfigo foliáceo tiene la desmogleína 1. El pénfigo vulgar, el plano de clivaje es más profundo que en el pénfigo foliáceo, que es un poco más superficial dentro de la epidermis. La desmogleína 1 se expresa en los demosomas de la epidermis superior, mientras la desmogleína 3 se expresa en los demosomas de la epidermis inferior, con lo cual la ampolla del pénfigo vulgar va a ser un poco más profunda que el pénfigo foliáceo. Otros pénfigos tienen otros antígenos y anticuerpos, los paso rápidamente para no complicar la clase. Si vamos a alguno de los anticuerpos que habíamos mencionado ya para la zona de la membrana basal, el clásico es el pénfigoide ampollar, con los dos antígenos que ya había mencionado, el BPAG1 y BPAG2, de distinto tipo, ya los mencioné anteriormente. Otras formas de pemfigoides también tienen antígenos similares. Fíjense el pemfigoide gestationis, que es un pemfigoide que ocurre en el contexto de una mujer embarazada, con autoanticuerpos en general en relación al embarazo. O sea, hay una serie de incompatibilidades que hacen que se desarrollen estos autoanticuerpos y que duran lo que dura el embarazo. O sea, la resolución es con el parto o nacimiento, digamos, cesárea, lo que hagan, soluciona el tema de la generación de autoanticuerpos en la mujer embarazada. Por lo tanto, esto se ve sobre todo en el tercer trimestre de la gestación y también está relacionado con el BPAG2 igual que el pemfigoide ampollar. La epidermolisis ampollar adquirida, los autoanticuerpos son contra el colágeno 7, que son las fibrillas ancladoras. Ahí se encuentra el colágeno 7, de hecho es lo que constituye las fibrillas ancladoras. Y en la enfermedad de During o dermatitis herpetiforme, habría, esto está siempre planteado en términos posibles o putativos, una transaminasa tisular a nivel epidérmico, lo cual daría su tremenda asociación en la enfermedad de During con la celiaquía. En la celiaquía hay autoanticuerpos generados básicamente por gluten, dirigidos contra la transglutaminasa a nivel, la transglutaminasa 1, que se encuentra en el intestino, en piel sería transglutaminasa 3. Esto es bastante discutido. No todos los pacientes con dermatitis herpetiforme tienen asociada a enfermedad de During. Esto es un porcentaje alrededor del 30-40%, dependiendo de las estadísticas. Y básicamente los anticuerpos son IgA. IgA. Acá tenemos la dermatosis ampollar por IgA lineal. Es muy parecida al During, nada más que acá en vez de ser dirigidos contra la fibrilla de anclaje o contra el colágeno de tipo 7, en realidad está dirigido contra la ladinina, y eso le da un aspecto, en vez de granular en la dermis papilar, el depósito tiene más bien el aspecto lineal en la membrana basal. Algunas formas de pemfigoide específicas, pemfigoide cicatricial, que ocurre sobre todo asociado a mucosas en conjuntiva, con desarrollo de fibrosis a dicho nivel y sinequia, ¿sí? Adherencias, hay dificultad en la apertura ocular y en otros tipos de mucosas también. Bien. Entonces entramos ya de lleno en las distintas patologías. Pénfigos. En general, los pénfigos, enfermedad dentro del grupo de las autoinmunes. Los pénfigos tomados como grupo suelen afectar piel y mucosas. Esto lo hacen con distinta incidencia. El pénfigo vulgar afecta frecuentemente mucosas. El pénfigo foliáceo raramente afecta mucosas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La lesión elemental, en este caso, es acantolisis o acantólisis. Y ya la hemos definido, la pérdida de la unión de las células espinosas por rotura de los demosomas.
Y en general, salvo el pénfigo por IgA, todos los demás pénfigos ocurren en base a autoanticuerpos IgG. Esos anticuerpos IgG se encuentran depositados en la piel lesional y también se encuentran circulantes. Esto lo aclaro porque la manera de estudiar estos autoanticuerpos en todas estas enfermedades ampollares es por un método que es por inmunofluorescencia. En inmunofluorescencia lo que uno hace es utiliza justamente anticuerpos dirigidos contra anticuerpos. Los anticuerpos que utilizamos para detectar los anticuerpos circulantes o depositados en los tejidos van marcados con una sustancia fluorescente. Ocurre que es muy difícil ver depósitos de IgG en una técnica de HE, en un corte fijado. Aparte, las inmunoglobulinas son muy lábiles. La fijación con formol enseguida hace que pierdan su antigenicidad. Con lo cual, hay varios requisitos para hacer inmunofluorescencia. Primero, el material no tiene que estar fijado en formol. Se toman biopsias específicas y se conservan a 4 grados centígrados en solución fisiológica, hasta que el patólogo lo coloca en un criostato y los cortes no los hace sumergido en parafina, sino embebido en una sustancia que se llama OCT, es una sustancia como si fuera una cola, una sustancia que se endurece por frío, no por parafina, no como la parafina. Entonces hay que congelar el material, hay que ponerlo a menos 15, menos 20 grados, embebido en esta cola. Eso hace que se vuelva duro y se puedan hacer cortes. Esto se incuba con los anticuerpos marcados con fluorescencia, con fluoresceína, con distintas sustancias fluorescentes, y se lo mira a un microscopio específico que tiene una iluminación especial que excita esta molécula de fluorescente, y entonces lo que uno ve es todo un fondo negro con algo que brilla, que son las inmunoglobulinas depositadas, ¿sí? Si uno lo que hace es esta técnica de inmunofluorescencia sobre el corte de una lesión o sobre el corte de la piel del paciente, lo que está haciendo es una inmunofluorescencia directa. Uno está buscando directamente el anticuerpo depositado en la piel lesional o perilesional, ¿sí? En cambio, si lo que uno busca son anticuerpos circulantes, lo que uno tiene que hacer es, primero, obtener suero del paciente. Ese suero exponerlo a un corte, no del paciente, un corte de un tejido sano que tenga el antígeno contra el cual están dirigidos esos anticuerpos circulantes. Entonces, claro, no tenemos piel humana para cortar. El equivalente a piel humana que tenemos guardado en distintos institutos son esófago de mono, que tiene una estructura muy similar a la piel, o vejiga de rata, no tan similar, pero comparte algunos de los anticuerpos. Y si se produce el depósito de esos anticuerpos, quiere decir que están circulantes, porque estamos estudiando el suero del paciente. Después que lo exponemos a ese tejido problema, ¿sí? En realidad el suero es el problema, pero ese tejido testigo, lo que hacemos es cortes histológicos del esófago de mono o de la vejiga de rata y vemos si se depositó. Eso se llama inmunofluorescencia indirecta. Entonces hay manera de ver anticuerpos depositados en tejidos y hay manera de ver anticuerpos circulantes, que para poder verlos los obligamos a depositarse en tejidos y ahí los estudiamos. ¿Está? Bien. Los pénfigos, como veníamos mencionando entonces, hay algunos que son más superficiales, dependiendo la desmogleína o desmocolina con la cual estén dirigidos los anticuerpos, ¿sí? Dentro de esto, lo clásico es el pénfigo seborreico y el pénfigo foliáceo. Ya vieron mencionado en varios puntos una variante de pénfigo foliáceo que se llama fogo selvagem, esto es portugués. Es un pénfigo foliáceo endémico. ¿Endémico dónde? Endémico obviamente en Brasil, en el área de Mato Grosso, Minas Gerais en general. Y el término quiere decir fuego, fuego salvaje. Se creía antiguamente gente que entraba en la selva o que se metía en los bosques. Había algún factor ahí que todavía hoy no está muy en claro. Se supone que hay alguna infección superficial que genera los autoanticuerpos. Hay una cantidad de teorías y demás. En Argentina es extremadamente raro, solamente obviamente porque esto es endémico. Los pacientes se van de Mato Grosso, vienen a Argentina, alguno puede llegar a expresar la enfermedad en el poco tiempo subsiguiente, si no, no se desarrolla acá. Está relacionada con el sitio, con el lugar, ¿sí? Las variantes de pénfigos más profundos, dijimos el pénfigo vulgar, clásico, pénfigo vegetante también, y hay formas específicas como pénfigo paraneoplásico que mencionamos, con múltiples autoanticuerpos, y pénfigo medicamentoso. El pénfigo vulgar es el más frecuente y el de peor pronóstico.
produce ampollas que son de un tamaño intermedio, alrededor de 1 centímetro, con exposición de piel que todavía tiene capa basal, porque la acantolisis ocurre dentro de la epidermis, pero puede haber infecciones sobre eso que pueden complicar la sobrevida del paciente y de ahí viene la mortalidad del 20 al 40%, especialmente porque estos pérfidos afectan mucosa. Comienzan habitualmente en mucosa oral o en área periumbilical y ahí es donde se complica. Infecciones sobre lesiones que no llegan a ser úlceras porque en realidad está todavía la capa basal, pero que exponen gran parte del tegumento, digamos, sin una protección adecuada y eso genera infecciones como una complicación. La extensión de piel puede extenderse también a la región genital, la mucosa conjuntival, e inclusive tener alteraciones en esófago, faringe y laringe. Recuerden que el epitelio del esófago expresa antígenos a nivel de desmosomas similares o relativamente parecidos a los de la piel. Signo de Nikolsky es un elemento clínico que debo mencionar, que es cuando ustedes producen un desplazamiento de la piel sana con el dedo, producen la lesión. ¿Sí? Es reproducir la lesión en la piel sana por método de tracción de la piel. ¿Sí? La alteración en la composición del epitelio que reviste produce un gran desequilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes que llevan a ser tratados con los mismos cuidados que un paciente quemado, un gran quemado. Grandes porciones de la epidermis padecen de esta patología y el paciente tiene que tener los extremos cuidados que tienen con un quemado en el sentido del desequilibrio hidroelectrolítico. Y la lesión elemental histológica es la acantolisis que ocurre por arriba de la capa basal, acantolisis suprabasal. Y acá tienen la imagen histológica, fíjense que hay un plano de clivaje, por debajo de la ampolla lo que ven es la capa basal, y ven toda la hilera de capa basal rodeando las papilas dérmicas que quedan proyectadas hacia el espacio de esta ampolla con el revestimiento basal. Por arriba, el resto del epitelio. Está claro que esto se está produciendo un clivaje predominantemente suprabasal, no en todo el epitelio, sino suprabasal, inmediatamente arriba de la capa basal. Pueden encontrar células sueltas en el contenido de la ampolla y hay una retracción de las células basales. Al perder los desmosomas, tanto las células sueltas que están acá como las células basales retraen su citoplasma. Normalmente el citoplasma del estrato espinoso está las células están muy extendidas por las uniones intercelulares que ustedes vieron en la primera clase. Acá se rompen las uniones intercelulares y se retrae la célula. Entonces la célula tiene como un reborde, ¿ven? Las células están muy redonditas, el citoplasma es mucho más pequeño que una célula del estrato espinoso normal, y eso son células acantolíticas, así se llaman, porque son productos de acantolisis. Mientras tanto, a la célula basal le pasa lo mismo, se retrae el citoplasma en la porción superficial. Y eso da un aspecto, la célula tiene este aspecto como redondo arriba, y todas una al lado de la otra lo han denominado un poco artísticamente como lápidas, ¿sí? En inglés la palabra tombstone, la lápida, la famosa piedra de tumba, ¿sí? Que tiene esa forma redondeada, ¿sí? En distintas orientaciones, ¿sí? Acá tienen el borde de la lesión, cómo se va produciendo inicialmente. ¿Se acuerdan que yo había dicho que las lesiones desde el borde hacia el centro reflejan la evolución temporal de las lesiones? ¿Sí? Entonces este es el borde de la lesión y ven cómo empieza. Empieza siendo un clivaje pequeño suprabasal y las células basales retraen su citoplasma. Algunas de las células por arriba se desprenden por acantolisis y son las que aparecen sueltas en estas lesiones. Esta es la clínica, inicialmente lesiones que oscilan cerca del centímetro, 2 centímetros como máximo. Son ampollas, no son vesículas. Vesículas dijimos que eran hasta 5 milímetros. Estas ampollas pueden empezar siendo pequeñas vesículas, pero en el estadio terminal terminan siendo todas ampollas. ¿Sí? Y cuando se rompen dejan un lecho que tiene un aspecto rojizo y eso es porque solamente están revestidas por la capa basal. Dijimos que comienzan frecuentemente por la cavidad oral y a veces lo que ven no es ampolla, sino desprendimiento, como se ve acá hacia la derecha, y es difícil interpretar esto como ampolla hasta que no se producen elementos más consistentes. Las lesiones pueden confluir y dar lesiones en área de apoyo, como por ejemplo acá en la región del dorso lumbar, ¿sí? Y estos pacientes terminan siendo graves. Fíjense, pacientes que no pueden afeitarse terminan complicando todo con
Imagínense todo este terreno, digamos, donde hay una falta de defensa de la epidermis, porque falta mayormente la mayor parte de la epidermis, en área pilosa, con una cantidad de elementos saprófitos que pueden pasar a dejar de ser recomensales y pasar a ser elementos, digamos, contaminantes. Hay sobreinfecciones. Fíjense lo que mencionaba, la frecuente afectación ocular, mucosa ocular. Estos pacientes hacen trastornos hidroelectrolíticos y fallecen de una manera similar a la que fallece un paciente con grandes quemaduras. Bien. Estas son las técnicas de inmunofluorescencia que habíamos mencionado. Los depósitos están sobre todo suprabasal. Ven que en la capa basal hay muy pocos depósitos y de acá para arriba comienzan a ocurrir. Esta es la técnica de fluorescencia. Esto está iluminado con una luz que solamente excita las moléculas de fluorescentes que están asociadas a los anticuerpos dirigidos contra los autoanticuerpos que estamos buscando. Y entonces acá ya sabemos, esto lo que están viendo es una técnica anti-IgG, o sea, estamos buscando IgG, si hay IgG depositada en los tejidos. Y vemos que sí hay depositado y que este depósito tiene una forma de red rodeando cada queratinocito en el estrato espinoso, es suprabasal y va disminuyendo hacia arriba. La capa basal no lo tiene, o no lo tiene mayormente. ¿Sí? Entonces esto es un depósito de IgG a nivel epidérmico en forma de red. En piel sana, esta no es la piel lesional, esto es la piel que está al lado de la lesión. Porque si van a la piel lesional, ya hay elementos inflamatorios, hay eosinófilos que acuden a llamados, digamos, en forma quimiotáctica por por IgG y demás, y se produce finalmente el daño de la IgG, ya no es más reactiva, entonces tienen que ir a buscar la piel sana perilesional para poder ver los depósitos. Esta es otra forma de pénfigo, esto es un pénfigo eritematodes, donde las lesiones son más bien, se superponen mucho la clínica a la de una dermatitis, un eczema seborreico, ¿sí? O un eczema en general. Tienen este aspecto eritematoso, y si uno mira a veces tienen descamación fina, que es la descamación más superficial, ¿ven? Acá, no sé, acá hay más que capa basal y capa, ya parte del estrato espinoso está en la base. Entonces estas son lesiones muy superficiales que, como ocurre en el pénfigo foliáceo, pueden ser muy, muy superficiales, como se ve acá, y simplemente no se ve ampolla, se ve que descama. Ven la descamación y no ven la ampolla muy bien establecida. Otros ejemplos, como acá, puede ser muy difícil determinar que esto es una ampolla. Ven, el desprendimiento está por arriba prácticamente del estrato granuloso, subcórneo, pénfigo foliáceo. Acá lo tienen, fíjense el plano de clivaje subcórneo, y hay eosinófilos presentes en la epidermis saliendo, lo que se conoce como esponjiosis eosinofílica, que a veces es todo lo que encuentran. Pueden ser casos muy difíciles de diagnosticar en la histología. El pénfigo paraneoplásico, tiene erosiones, ulceraciones a nivel de paladar sobre todo, y acá hay acantolisis suprabasal con formación de un clivaje, hay queratinocitos disqueratóxicos y hay un patrón liquenoide. ¿Por qué el patrón liquenoide? Porque hay autoanticuerpos contra antígenos intercelulares acá arriba, pero también hay autoanticuerpos contra antígenos célula matriz. Entonces es una combinación de elementos. El pénfigo paraneoplásico, perdón, pénfigo y ampollar. Acá cambiamos de tema entonces. Terminamos con los pénfigos y pasamos al pénfigoide ampollar. Perdón, antes de pénfigo y ampollar me faltaba mostrarles una diapositiva, que es esta, donde explico las diferencias entre, habíamos dicho, el pénfigo vulgar afecta más frecuentemente mucosas que el pénfigo foliáceo, aparte el plano de clivaje es otro, ¿sí? Y vimos que en el cuadro inicial eran distintos autoanticuerpos, ¿sí? En el caso del pénfigo vulgar, los anticuerpos están dirigidos fundamentalmente contra la desmogleína 3, que acá está representada en rojo, mientras que en el pénfigo foliáceo el anticuerpo está dirigido fundamentalmente contra la desmogleína 1, que acá está demostrado en este punto. Lo que muestra este cuadro es la distribución de la desmogleína 3 y la desmogleína 1 en piel, a la izquierda, toda esta parte es piel, contra mucosa, ¿sí? Entonces tienen en la piel, la desmogleína 3 se ubica a nivel basal, sobre todo es suprabasal, y la desmogleína 1 se ubica sobre todo en las partes más altas del epitelio, en la piel. Mientras que en la mucosa, ambas se ubican de manera similar en las partes más altas del epitelio mucoso. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando ustedes tienen un autoanticuerpo contra la desmogleína 1, que es el pénfigo foliáceo, ¿sí? En la piel va a producir un desprendimiento superficial. En la mucosa no produce nada, porque si bien está afectada desmogleína 1, la desmogleína 3, que tiene prácticamente la misma distribución, no está afectada. Entonces las células se mantienen unidas. Por eso el pénfigo foliáceo no produce tantas alteraciones mucosas como si lo hace el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar son ampollas más profundas en la piel, porque van dirigidos contra la desmogleína 3, los anticuerpos, los autoanticuerpos, y en la mucosa, la desmogleína 3 se distribuye con la misma distribución de desmogleína 1, pero fíjense cómo llega más profundo acá. Entonces, a ese punto no queda no hay ninguna desmogleína 1 que pueda ayudar, entonces el pénfigo vulgar sí produce lesiones mucosas. Bueno, dicho esto, sí pasamos entonces a pemfigoide ampollar. Acá ya cambiamos de nivel, porque en este caso estamos hablando de ampollas subepidérmicas. Acá ya la capa basal pasa del lado de arriba, del techo de la ampolla. Son pacientes grandes, mayores de 60 años. Las ampollas también son grandes, tensas, estamos hablando de arriba de 2 centímetros, 3 centímetros. Son de difícil ruptura, porque justamente el techo es la epidermis en forma completa. Tienen que hacer un traumatismo grande para romperlas, hay que hacer un gran esfuerzo, son bullas, son como burbujas muy, muy grandes de difícil ruptura, están llenas de un líquido ceroso amarillento. La ubicación clásica de las lesiones es en las caras flexoras de las extremidades superiores e inferiores, ingles, las axilas y la parte baja del abdomen. Pemfigoide ampollar raramente afecta mucosa, a veces puede haber prurito. El paciente suele estar en buen estado general. Básicamente es peor el pénfigo vulgar que el pemfigoide ampollar, ¿sí? Y dijimos que la ampolla es subepidérmica. Una vez más, acá está mostrada la estructura molecular de la zona de la membrana basal. Los antígenos clásicos del pemfigoide ampollar son el BPAG1, Bullous pemphigoid antigen 1, y el BPAG2, Bullous pemphigus antigen 2, ¿sí? Distintas variantes, no importa. Todo esto acá está mostrado de los mecanismos por el cual se produce la lesión. Esto un poco es repetición de lo mismo que ocurre en pénfigo vulgar y en otras patologías ampollares, ¿sí? Básicamente una activación del complemento, con lo cual cuando ustedes estudian por inmunofluorescencia, la IgG la van a ver en este caso depositada en forma de línea en la zona de membrana basal, no van a ver la red epidérmica que veíamos antes. Y además en ambos casos, pénfigo vulgar y pemfigoide ampollar, otro depósito que se ve es el del complemento. Y recuerden que ustedes estudiaban complemento y el complemento tienen distintas vidas medias, los distintos componentes del complemento, pero uno de los que más vida media tiene es el C3. Entonces, una cosa que estudian los patólogos es el depósito de C3. Muchas veces es más sensible que la IgG, pero bueno, no es tan específico en el diagnóstico. Yo necesito ver IgG para ver un pemfigoide ampollar, y lo mismo que para ver un pénfigo vulgar, y con la distribución clásica de cada uno de ellos, ¿sí? Pero estas inmunofluorescencias van acompañadas entonces de IgG, C3, y obviamente también hacemos los anticuerpos que deben dar negativos. IgA debiera dar negativos, salvo en el pénfigo IgA o salvo en el pemfigoide, perdón, en la IgA lineal, que sí son IgA. Y hacemos también IgM, que es un autoanticuerpo poco específico, pero que se ve muy frecuentemente en todos los pacientes lúpicos. Básicamente, IgM para lúpicos, para líquen plano también puede haber IgM. Bien, sigamos. Acá tienen la inmunofluorescencia entonces de un paciente con pemfigoide ampollar. Ven el IgG, la IgG, marcando la zona de la membrana basal, el clivaje donde mayormente el depósito se produce en la base de la ampolla, puede haber parte en el techo. Y acá tienen a la derecha lo que se ve entonces es una inmunofluorescencia indirecta. Esto es suero de un paciente con pemfigoide ampollar cruzado con, por ejemplo, esófago de mono o más probablemente vejiga de rata. Y lo que hacen es ver el depósito en la zona de la membrana basal de ese epitelio, ¿sí? Entonces esto quiere decir que el paciente además tiene anticuerpos circulantes. No es tan importante hacerlo en pacientes con pemfigoide ampollar, el hecho de mostrar anticuerpos circulantes. Sí, por ahí es importante ver esto en, por ejemplo, pénfigo paraneoplásico para el diagnóstico diferencial contra otras enfermedades autoinmunes en pacientes con neoplasia, ¿sí? Bueno,
la imagen histológica, el clivaje acá ven que es subepitelial, todo el epitelio queda como techo de la ampolla, inclusive el estrato basal, y lo que ven es directamente como base es la dermis. Dermis con grano infiltrado eosinofílico, de nuevo son las células con núcleos bilobulados, que pueden ver alguna aquí, por ejemplo, y gran aflujo también de neutrófilos en forma secundaria. ¿Sí? Hay neutrófilos y sobre todo eosinófilos. Fíjense las ampollas iniciales, esto clínicamente ni se ve como ampolla, es prácticamente una hendidura, y ven los eosinófilos dirigiéndose a este lugar. Posteriormente vienen los neutrófilos. ¿Sí? Hay toda una secuencia que está en el cuadro que yo acabo de mostrar antes. Bien. Acá están las ampollas del pemfigo de ampollar, son ampollas tensas, como dijimos, de mayor tamaño. Acá sí la histología de una ampolla completa. Estos son resecciones grandes para poder verla. En general no se hace una biopsia tan grande, se busca una biopsia de piel sana perilesional del borde aquí, por ejemplo, para ver, acá tienen la histología de cómo se va produciendo. Hay eosinófilos, ahí tienen uno, varios eosinófilos en el espacio, o sea, en el contenido de la ampolla, también los ven en la dermis superficial, algunos neutrófilos acompañantes, la ampolla es subepitelial, subepidérmica. Estas ampollas pueden complicarse con impetiginización, o sea, con sobreinfección por estáfilo, strepto, etcétera, dando este aspecto purulento en el contenido de la ampolla. Esto es por sobreinfección. Y la última que vamos a ver dentro de las autoinflamatorias, creo que última o penúltima, hacemos un escalón más abajo y vamos a ver enfermedad de During o dermatitis herpetiforme. En este caso, habíamos mencionado que había autoanticuerpos dirigidos contra las fibrillas de anclaje a nivel de la dermis papilar, o sea, ya estamos por debajo de la zona de la membrana basal. Las lesiones en estos casos son muy pequeñas. Acá hay un elemento que es importante. Esta dermatitis tiene su nombre debido al aspecto clínico, es herpetiforme. ¿Y en qué se parece un herpes si es herpetiforme? En que el herpes y la dermatitis herpetiforme de During ambas tienen vesículas, nunca llegan a constituir ampollas. Siempre son lesiones que están por debajo de 5 milímetros y de ahí no pasan, de ese tamaño no superan. ¿Sí? Por eso habla de vesículas sobre una pápula eritematosa, muy pruriginosas, inclusive con sensación urente o de quemadura. Rápidamente se produce escoriación por el rascado, pueden producirse úlceras y formación de costras, y la distribución en codos, antebrazos, rodillas, glúteos y tronco. Grupo etario se puede ver en chicos, se puede ver en adultos, es muy amplio desde primera y segunda década hasta séptima década. No hay una edad que la caracterice. Los depósitos son de IgA, no son de IgG, con lo cual la célula predominante acá son los neutrófilos, en el vértice de las papilas térmicas. Acá tienen las vesículas agrupadas, ¿sí? En región de glúteo. Entonces, cada vez que vean algo que tenga vesículas agrupadas, lo primero que piensan es o herpes o algo que parezca herpes. Bueno. Y acá tienen los neutrófilos entonces ubicados en cada una de las papilas dérmicas. ¿Ven? Esto está ya por debajo. Pueden confluir 2 o 3 de estos dando una pequeña vesícula. Esto en diagonal desde esta punta hasta esta debe representar aproximadamente 3-4 milímetros. Acá tienen, ¿ven? Las vesículas que son a punto de partida de neutrófilos en las papilas dérmicas. Y se hacen las técnicas de inmunofluorescencia para IgA, en este caso, acá casi no se lee, pero es IgA, van a ver los depósitos a nivel de la granulares, ¿no? A nivel perivascular, en la dermis papilar, y en algún caso pueden verlos siguiendo acá granulares en la unión entre la epidermis y la dermis. Si solamente ven depósitos lineales a este nivel, igual que en la IgG, del pemfigoide ampollar, pero con IgA, lo que están viendo es una dermatosis por IgA lineal, que creo que puede haber algún ejemplo por ahí dando vueltas. Más imágenes de abscesos a nivel de la papila dérmica o microabscesos en la enfermedad de During. Acá está lo que mencionábamos de la enfermedad por IgA lineal. Esto ya es distinto, ven que no son granulares, es una línea siguiendo la unión entre la epidermis y la dermis con IgA. Y la histología de esto muestra neutrófilos más que nada, igual que en el During, pero siguiendo esta línea. Esta enfermedad recién se la describió en la década del 70, antes se la confundía con la dermatitis herpetiforme, y la diferencia obviamente es que esta produce ampollas más grandes que la dermatitis herpetiforme. Pero bueno, esto se ve sobre todo, la IgA lineal puede verse en chicos, patología del grupo pediátrico, aunque algunos adultos pueden tener también. Bien, ahí terminamos las enfermedades autoinmunes produciendo ampollas.
vamos a ver algunas causas físicas. Esto es epidermis modificada por el pasaje de corriente eléctrica. El pasaje de corriente eléctrica es un tema que uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, hoy día es bastante raro, obviamente hay grandes, los centros para los grandes quemados reciben no solamente quemados por calor o por fuego, sino también quemados por pasaje de electricidad. Pero esto tenía una relevancia muy importante años atrás, en la época donde, en épocas de torturas y demás, todavía hoy esto no ha sido excluido en el mundo actual, pero bueno, obviamente los daños por picana o por pasaje de electricidad producen estos cambios en la epidermis con los queratinocitos que se vuelven estirados, todos en el mismo sentido, dando una imagen que ha sido descrita como de espigas de trigo en el viento, ¿no? Que hacen este flameo. Para los más antiguos era frecuente ver nuestros trigales en Argentina, hoy día todo eso ha sido reemplazado por soya, con lo cual no se ve más campos o tantos campos de trigo, ni el fenómeno este de espigas de trigo en el viento. Pero bueno, cuando ustedes ven esto es pasaje de electricidad, obviamente además de modificarse los queratinocitos de toda la epidermis, se produce un desprendimiento que es subepitelial. ¿Sí? Acá ven parte del desprendimiento. O sea que hay ampollas por pasaje de electricidad. Esto puede tener implicancia o relevancia a nivel de patología forense, sobre todo. ¿Sí? Bien, otras causas también importantes de patología forense es la intoxicación con barbitúricos. Intoxicación con barbitúricos produce necrosis de queratinocitos en la epidermis, pero sobre todo lo que lo caracteriza es la necrosis de queratinocitos en el glomérulo endocrino, como ven acá. Esto produce ampolla, obviamente, por eso es que lo estamos mencionando. Pero bueno, es un dato de relevancia en patología forense. Habíamos mencionado causas metabólicas y déficit de algunas sustancias o de oligoelementos. El glucagonoma es un tumor que produce glucagón. Es un tumor neuroendocrino en el páncreas, que lo vamos a ver cuando veamos patología de páncreas. Y es un tumor que puede producir glucagón funcionante o no, con lo cual el paciente puede tener algún tipo de trastorno metabólico por el glucagón en sí. Pero lo que producen frecuentemente estos tumores es un déficit de zinc. Hay una enzima en la producción de glucagón que requiere zinc. Entonces se consume el zinc en estos pacientes, que es un oligoelemento, y el déficit de zinc lleva a la necrosis epidérmica. Esto ocurre en varias, o sea, hay este daño de necrosis epidérmica, sobre todo el tercio superior o los 2 tercios superiores epidérmicos, se pueden ver en varias patologías por consumo o por deprivación de oligoelementos. Pacientes desnutridos, por ejemplo, pueden producir también este tipo de necrosis epidérmica en forma masiva o del tercio superior. Esto se produce en forma de ampolla, ¿sí? También. La característica en el glucagonoma de esta necrosis es que tiene una distribución periorificial y además va migrando. O sea, las lesiones van migrando. Esto da una imagen clínica, una entidad clínica que se conoce como eritema necrolítico, es un eritema con necrosis, migratorio. Eritema necrolítico migratorio igual glucagonoma. ¿Cuál es la importancia? Que cuando ustedes tienen un paciente con un eritema necrolítico migratorio, tienen que ir a buscarle si no tiene un tumor en el páncreas o en alguna topografía ectópica en pared del estómago y demás, ¿sí? Pero productor de glucagón, sobre todo. Acá tienen el detalle de la necrosis epidérmica, ven pérdida de núcleos, tipo necrosis isquémica, pero en este caso es del tercio superior, no del tercio inferior, ¿sí? Es un déficit que se manifiesta sobre todo en las partes más alejadas de la dermis papilar. Otra causa de vesícula más que de ampolla es esta, donde ven células con multinucleación. Esto es una infección viral que produce vesículas y en el contenido de la vesícula van a ver estas células multinucleadas, este aspecto de los núcleos grandes, no diría típicos, pero con núcleos hipercromáticos. Y lo que estamos viendo es el efecto citopático que produce una infección herpética. ¿Sí? Entonces, estas son vesículas herpéticas. Raramente se hacen biopsias, el herpes es muy característico en cuanto a distribución, periorificial, genital, dependiendo del tipo de herpes, siguiendo trayectos neurales a nivel del tronco, en el caso de varicela zoster, etc. Son indistinguibles desde el punto de vista histológico, y la lesión elemental es vesícula, que se produce esa vesícula por acantolisis por un lado, como ven acá, se produce también por edema intercelular, hay algo de esponjosis, y hay una degeneración reticular también. Entonces son múltiples causas para producir la vesícula en los pacientes con infección herpética.
A veces el herpes se disfraza clínicamente y no parece un herpes. Entonces ahí terminan haciendo una biopsia y el patólogo tiene que diagnosticar efecto citopático vinculable a infección herpética. Pero bueno, causas de vesículas en este caso. Otras causas de ampollas o de vesícula más bien en forma de pápulas no autoinmunes sin depósitos inmunológicos es la enfermedad de Grover. Tiene entonces una característica histológica que se superpone mucho con la enfermedad de Darrier. Son dos nombres propios, Grover y Darrier. ¿Sí? La enfermedad de Grover, descrita por Grover, dermatólogo que padeció esta enfermedad, por eso, o sea, él era médico y paciente, la describió en sí mismo. La dermatosis acantolítica transitoria. Estos pacientes, tanto en Grover como en Darrier, hay una característica histológica. Hay acantolisis, que es la ruptura de puentes intercelulares, con disqueratosis. La célula tiene una maduración hacia el estrato córneo diferente. Se producen unas células con el citoplasma muy denso, con retracción del citoplasma en relación a las células que la rodean, y estos se conocen como cuerpos redondos o corps ronds, que se ven tanto en Grover como en Darrier, las dos enfermedades. No son de causa inmunológica, acá hay una alteración genética en una enzima, que es la A2TP2. Los pacientes tienen estas pápulas distribuidas. En el caso de Grover, estas pápulas tienen aparición relacionada estacional, en el verano sobre todo. Pareciera que la sudoración fuera un gatillo en estos pacientes con Grover. Los pacientes que tienen Darrier lo tienen en forma más permanente y hay formas autosómicas dominantes con familias, hay otras que son casos individuales y hay distintas expresiones clínicas de las enfermedades. Pero bueno, son todas pápulas pequeñas, prácticamente no se ve ampolla, apenas puede llegar a verse una vesícula, como se ve en este caso, y lo que van a ver es la pérdida de las uniones intercelulares con presencia de células que maduran distinto. Ven, acá tienen en enfermedad de Darrier, que es esta, pero similar al Grover, van a ver estas células que son los corps ronds, que los ven aquí, que son células disqueratóxicas. Aparte hay acantolisis suprabasal. Pero el tamaño de esto es muy pequeño, clínicamente son pápulas y estos tienen fluorescencia negativa, al punto que ya desde el punto de vista clínico son muy característicos y no se le pide técnica de inmunofluorescencia. Acá tienen formas más extensas de enfermedad de Darrier, ven que hay un clivaje suprabasal, esto podría ser confundido con un penfio vulgar, por ejemplo, pero cuando uno mira en detalle ve que hay una maduración anómala de las células hacia la superficie y esta disqueratosis con la acantolisis caracteriza enfermedad de Grover y enfermedad de Darrier. Otra enfermedad pausinmune o sin depósitos inmunológicos que también tiene un déficit en el ATP2C1 es la enfermedad de Hailey-Hailey. En este caso la acantolisis es simplemente acantolisis sin disqueratosis, sin depósitos inmunológicos, y la acantolisis se extiende en todo el espesor epidérmico prácticamente. Y hay una imagen que se describe que es la de un muro de ladrillos que se desarma. Esa es la imagen histológica. Los pacientes tienen esta afectación de acantolisis, sobre todo en área de pliegues. Lo más frecuente de ver es en ingle, en axila, eventualmente puede ocurrir también en la raíz del cuero cabelludo, como ocurre acá. ¿Sí? Metabólicas por depósitos de complejos metabólicos. La más característica es la porfiria cutánea tardía, una de las formas de porfiria donde hay un incremento por un déficit en el metabolismo de las porfirinas. Hay distintas enzimas acá implicadas y distintas formas de porfirias. No voy a entrar en los detalles metabólicos, pero los pacientes con porfiria cutánea tardía tienen dos características. Primero son los depósitos de porfirinas en la piel a nivel de membrana basal y perivascular, y estos depósitos se hacen evidentes con técnica de PAS. La segunda característica de estos pacientes es que las porfirinas tienen sensibilidad lumínica, con lo cual las lesiones se hacen muy evidentes en la piel expuesta. Entonces son pacientes que en general son déficits enzimáticos congénitos, con lo cual ya desde chicos tienen sensibilidad a la luz. Son pacientes que, aún sin conocer su patología, le escapan a la luz, viven encerrados o protegiéndose de la luz. Y las áreas de fotoexposición, como el dorso de manos, antebrazos y demás,
terminan produciendo ampollas que son grandes y tensas, son ampollas subepidérmicas y desde el punto de vista del clivaje son parecidas a las del pemfoidea ampollar, pero con una diferencia. Estas ampollas, al tener el depósito de porfirinas a nivel de la papila dérmica, le da cierta rigidez a la papila, con lo cual en vez de aplanarse la base de la ampolla, queda con ese festoneado característico. Este aspecto así como convoluto de la base de la ampolla. Bien, entonces, hay otras formas de porfiria que no voy a entrar en detalle, protoporfiria eritropoyética y otras formas más raras todavía. Los diagnósticos se hacen, por un lado, se sospechan desde el punto de vista clínico, se sospechan desde el punto de vista histológico también, son sin depósitos de inmunoglobulinas, sí con depósitos de porfirina, pero lo que hay que demostrar es un aumento del metabolito en sangre y en orina en estos pacientes. Entonces se estudia orina, se hace el estudio de las porfirinas. Hay que tener cuidado, la orina no hay que exponerla al sol, porque el sol, digamos, hace que uno no las detecte después. Entonces, siempre se pide que junten orina en una botella, un frasco grande. En general se pide bastante material y hay que envolverlo en papel metalizado para que no le dé el sol. ¿Sí? Bien. Y para la última parte de la clase vamos a entrar en algunos detalles dentro de lo que es epidermolisis ampollar. Epidermolisis ampollar es una serie de patologías cuya relación es, primero, que la mayor parte de ellas, salvo la adquirida, son de causa genética, no inmunológica, donde hay una pérdida de la estructura o de la conformación de alguna de las múltiples proteínas que conforman la zona de la membrana basal. Y la zona de la membrana basal, como ya vimos, es compleja. Tiene una porción que corresponde a la parte basal de la célula basal, la parte más baja. Después tienen la membrana basal en sí, que hay una lámina densa y una lámina lúcida por arriba. La lámina densa era el colágeno 4, la lámina lúcida es el espacio por donde transcurren las fibrillas de adherencia, ¿sí? Las BPAG2 y otra cantidad de moléculas. Y después tienen la parte de la dermis más superficial, donde están las fibrillas de anclaje. Entonces, todo esto va a dar distintos tipos de epidermolisis ampollar que en algunos casos es necesario estudiar. Para ver el detalle microanatómico de esto, hay que estudiarlos por microscopía electrónica. Y esa es la foto que están viendo. Esto es un micrótomo, como los micrótomos que se utilizan para hacer los cortes de parafina y después montarlos en un vidrio, en un portaobjetos convencional. En este caso es similar, pero con otras cosas, ¿sí? En vez de ser parafina, se utiliza acrílico, epoxi. El material se incluye en epoxi, el material es mucho más pequeño porque va a ser estudiado en microscopio electrónico a muchísimo aumento. Y en vez de ponerlo en un portaobjetos, el portaobjetos acá de vidrio se cambia por una grilla. Es una grilla metálica sobre la que va apoyado. Necesitan que parte del espacio que no haya nada. Entonces es una grilla donde ustedes van a poder analizar la porción del corte que quede entre la grilla, ¿sí? El espacio aéreo, entre comillas. Aunque esto va al vacío, no va al aire, así que no es correcto utilizar el término aéreo. Este es un corte grueso. O sea, de esos cortes se pueden levantar para microscopía óptica y se ven con mucho detalle, como acá, ¿sí? Esta es la epidermis completa, ¿sí? Y acá tienen desde la microscopía óptica hacia la microscopía electrónica a poco aumento y la microscopía electrónica a mayor aumento. Entonces tiene epidermis y dermis, este es el sector que están analizando. Aquí lo tienen a mayor aumento en una microscopía electrónica, fíjense el núcleo de la célula basal, ¿sí? Los hemidesmosomas a este aumento, y acá tienen los detalles de los hemidesmosomas con los filamentos intermedios de queratina dirigiéndose acá hacia la placa densa del hemidesmosoma, el hemidesmosoma acá tiene la sigla, ¿sí? Tienen la membrana basal con sus dos componentes, una lámina lúcida aquí y una lámina densa por debajo, y hacia esa lámina densa se dirigen las fibrillas de anclaje, que son todas estas que ven acá. Entonces, esto es las distintas estructuras que van a tener que estudiar. Ven, perdón, vuelvo para atrás, esto no lo habíamos mencionado. Acá tienen la lámina lúcida, se ve muy bien, y la lámina lúcida, clarita aquí, que sigue todo este trayecto, y la lámina densa que está por debajo, y los hemidesmosomas. Entonces, básicamente tenemos que ver a qué nivel se produce el clivaje en una epidermolisis ampollar, de las formas no adquiridas, ¿sí? Las formas congénitas. Entonces, esto que mencioné son las subregiones por microscopía electrónica. Estructuras que vemos, el citoesqueleto, ¿sí? Las
filamentos intermedios, las placas semidesmosomales, la membrana plasmática y los queratinocitos basales, la lámina lúcida, la lámina densa, y por debajo de la lámina densa, la sublámina densa, donde hay fibrillas de anclaje. Todo lo que mencionamos recién. Si hay proteínas filamentosas también en la dermis papilar. Bueno, lo mencionado, ¿sí? La placa del hemiesmosoma, lámina densa, lámina lúcida, ¿sí? Fibrillas de anclaje, y los filamentos de queratina acá arriba. Creo que la imagen es bastante expresiva desde el punto de vista de microscopía electrónica. Claro que la microscopía electrónica tiene muy poca utilidad hoy día, salvo para algunas patologías renales y para este tipo de patologías ampollares de tipo epidermolisis ampollar. Fíjense, de nuevo, una vez más, la estructura del hemiesmosoma, lo que habíamos mencionado antes. Acá por ahí dándole mayor hincapié a cómo interactúan las fibras de colágeno 7, que son las fibrillas de anclaje, con el colágeno 1 y 3 de la dermis papilar. Este es el colágeno que ya se ve en la dermis convencional, ¿sí? La lámina densa es colágeno 4, y acá en la unión entre la placa, densa, la placa del hemiesmosoma atravesando la lámina lúcida, tienen el complejo del BPAG2, que es este de acá, beta 4 alfa 6, la laminina 5, perdón, el BPAG2 lo tienen acá, y acá tienen la integrina alfa 6 beta 4 con la laminina, ¿sí? Todo esto. Recuerden que la célula basal, las citoqueratinas por excelencia son las 5 y 14. Bien. Todo esto hay que traducirlo a una microscopía electrónica, es difícil, pero bueno, acá lo tienen, hemiesmosoma, todo lo mencionado, visto acá. Esto va a quedar en la clase que les voy a subir después al Moodle, perdón. Bien, voy pasando la superposición de las distintas estructuras en lo que veían originalmente como, ven, acá tienen la misma imagen de microscopía electrónica, marcando las regiones, y en este caso yo superpongo y muestro con la misma imagen electrónica de fondo las distintas estructuras conceptuales, ¿sí? Para entender, membrana plasmática a este nivel, lámina densa, lámina lúcida, etc. Esto es para expresar la tremenda complejidad y variaciones, y esto es cómo interactúan las distintas proteínas. Es complejísimo el tema de, tienen los distintos niveles y cómo interactúan las distintas proteínas entre sí. Es muy difícil de dibujar esto, por eso hay tanto gráfico. La idea no es que sepan todo esto, ni por asomo, simplemente mostrar conceptualmente cómo se conoce la estructura de estas proteínas, cómo interactúan a nivel de la zona de la membrana basal y las distintas patologías, cómo pueden afectar. Entonces tenemos acá, este sí es un cuadro, donde muestra los tres tipos. El Robbins habla de los tres tipos de epidermolisis ampollar, digamos, las formas genéticas, ¿no? Después tiene la autoinmune con la adquirida, esa la dejamos aparte. Vamos entonces a ver, primero la epidermolisis ampollar simple, así se llama, simple, que es la que ocurre a nivel de la epidermis. Entonces acá las alteraciones de genes ocurren sobre todo en la citoqueratina, que se ven en esa célula basal, 5 y 14. ¿Sí? Hay algunas formas que pueden tener alguna plectina, otra, pero son básicamente esto para que recuerden. Hay distintas formas, no me interesan los nombres propios, pero entiendan que una epidermolisis ampollar simple o epidérmica, porque afecta a la epidermis, la estructura básica es la citoqueratina 5 y la 14. Si voy al último grupo, tienen las dérmicas, la epidermolisis ampollar dérmica, donde la afectación genética está en estructuras que están por debajo de la lámina densa. Y acá lo clásico es el colágeno de tipo 7. El col 7A1 es el gen frecuentemente afectado, y es el colágeno de tipo 7, a fibrilla de anclaje. Entonces esta va a dar ampollas más profundas, no mucho más profundas desde el punto de vista distancia, es ahí nomás. Pero las consecuencias son catastróficas, porque estas epidermolisis ampollar dérmicas o dermolíticas producen cicatriz. El epitelio se va en forma completa y están dañando la dermis. Y estas cicatrices ocurren en chicos chicos, pueden ser formas adultas también, pero en general son chicos chicos, y estos son los chicos que después terminan teniendo fusión, por ejemplo, entre los dedos de las manos, porque se producen úlceras en todos los dedos, se fusionan y es la famosa mano en mitón, o sea, en guante. Ustedes ven una mano sin dedos, pero si le hacen mover por dentro, los chicos mueven los dedos porque tienen todas las estructuras musculares, hueso y demás, todo normal.
En el medio de las dos hay una forma muy difícil de diagnosticar, que es la epidermolisis ampollar de la unión, donde el clivaje ocurre justo en la lámina lúcida. Y justo en la lámina lúcida lo que tienen son la integrina beta 4 alfa 6, que lo habíamos mostrado, la laminina 5 con distintos genes, y el BPAG2, ¿sí? Que es el colágeno 17, es lo mismo, son sinónimos. Recuerden que el nombre del BPAG2 fue puesto porque se lo estudió y se lo descubrió estudiando el pemfigoide ampollar, el BPAG2. Pero se lo vio que el mismo está afectado no de manera autoinmune, sino por una alteración genética en el colágeno 17A, que es este, en la epidermolisis ampollar del tipo de la unión, se llama, o de la lámina lúcida. Está justo en el medio. Y bueno, vamos a mostrar 3 ejemplos. Acá tienen los 3 ejemplos que muestra el Robbins. Esto en un gráfico un poco más complejo que en el Robbins. Epidermolisis ampollar simple o epidérmica, que afecta a la célula basal, en el medio de la célula basal. Epidermolisis ampollar de la unión, a nivel de la lámina lúcida. Y epidermolisis ampollar dermolítica o dérmica, afectando la fibrila de anclaje por debajo de la lámina densa. Y esto hay que ir a la microscopía electrónica. Fíjense que tienen acá, en la forma de epidermolisis ampollar simple o epidérmica, el clivaje está rompiendo el queratinocito basal. Acá está con una cruz marcando la ampolla. Por debajo queda parte del queratinocito basal y toda la estructura de la zona membrana basal. Si voy a la otra punta, la epidermolisis ampollar dermolítica, el punto de clivaje marcado por la estrella, es por debajo de la zona de membrana basal. Ven aquí, este es el punto de clivaje, por arriba queda la célula basal, lámina lúcida, lámina densa. Estas son las dermolíticas, que son las que producen mayor afectación cicatrizal. En el medio están las formas de la unión, donde tienen toda la célula basal en el techo, acá está el plano de clivaje, hay fragmentos de células y demás que quedaron sueltos ahí, pero bueno, el plano de clivaje tienen todo el techo acá de la célula, y todo en la base se ve la lámina densa. La lámina lúcida no la ven porque es la ampolla. Si viene acá se ve la lámina lúcida, lámina densa, y esto se termina abriendo. Entonces, estas, las tipos de la unión, sí o sí necesitan una microscopía electrónica para distinguirla de esta y de esta otra, porque es muy difícil. Ven, acá tienen, yo estoy marcando la lámina densa y la lámina lúcida con una línea punteada. Entonces, ambas quedan abajo en la epidermolisis ampollar simple o epidérmica, ambas quedan arriba en la epidermolisis ampollar dermolítica, y una va para arriba y otra va para abajo en la de la unión. Esto lo vamos a pasar, son variantes dentro de, de las epidérmicas. Acá tienen una epidérmica. A veces podemos evitar este es un caso de la doctora Margarita Larralde, de hace muchísimos años. A veces podemos evitar la realización de microscopía electrónica y simplemente haciendo un estudio por inmunistoquímica para colágeno 4, el colágeno 4 nos marca acá que queda en la base. Entonces podemos decir que esta es una epidermolisis ampollar, o es epidérmica o es de la unión, porque el colágeno 4 en las de la unión queda por debajo también. Pero bueno, ahí viene la clínica, porque hay distintas clínicas, distintas asociaciones, y eso puede verse. Acá tiene microscopía electrónica en un corte ultragrueso, ¿sí? Hace falta verlo en el microscopio electrónico para definirlo. Pero esto es una forma epidérmica, ¿sí? O epidermolisis ampollar simple. Son lesiones no tan profundas, aunque la diferencia es muy, muy sutil. Acá tienen la microscopía electrónica, ven que queda toda, ambas, lámina lúcida y lámina densa, por debajo de la ampolla. Esta es la ampolla, ¿sí? Es un caso estudiado por mi padre hace ya una cantidad de años en el microscopio electrónico del Instituto Rofo, que en esa época tenía el microscopio electrónico funcionando. Después tienen las formas de la unión o laminolucidítica. Acá tienen una microscopía electrónica con clivaje, donde queda de nuevo la zona densa por debajo, la lámina densa, la lámina lúcida se supone que es el punto de clivaje, y la membrana citoplasmática basal de la célula basal queda por arriba. Acá ven la base de la ampolla con la lámina densa. Y después viene el espacio. ¿Sí? Y estas son las formas ya dermolíticas, que son las formas que terminan desarrollando múltiples cicatrices. Fíjense que acá el colágeno 4, por inmunistoquímica, ven que el colágeno 4 marca también la membrana basal perivascular como control. Pero a nivel de la ampolla, la membrana basal está quedando en el techo. ¿Sí? Entonces esto es dermolítica. Esta es la epidermolisis ampollar dermolítica. Estos pacientes es catastrófica la evolución porque desarrollan
manos en mitón, cicatrices, etc. Por esto es la importancia de estudiarlos, ¿sí? Y acá ven la microscopía electrónica, donde esta es la célula epidérmica. Por acá queda la zona de la unión, es bastante difícil de interpretar en este corte. Y después tienen toda la dermis acá rota y desgranada por la ampolla que se produce ya a nivel de la dermis. Bien. Hay formas distróficas adquiridas, estas sí son autoinmunes, como habíamos dicho, en pacientes adultos. Entonces, estas sí tienen depósitos de IgG, sobre todo a nivel de tipo granular, en la dermis papilar, parecidos a la del During, pero con ampollas un poco más distróficas. De nuevo, el colágeno 4 queda en el techo de la ampolla. Estas hay que hacerles inmunofluorescencia también. Bien. Y con esto terminamos la clase de ampollares. Muchas gracias.